poco distinto a lo que habitualmente hago, ¿no? Bueno, esta es una máquina, una Volvo BL60 del 2011, ¿no? Tiene 6.000 horas así como el kilometraje de los vehículos, estas son horas de operación. Entonces, también así, a eso está, en base a eso se determinan las mantenciones, ¿no? Por ejemplo, un cambio de aceite de motor son 250 horas. Y bueno, filtros de diésel y aire más o menos deberían estar dentro de ese orden, ¿no? Hay otras que, por ejemplo, la caja automática están alrededor de las 1000 horas, qué sé yo, y ahí se van desplazando algunas en diferentes órdenes. Pero eso más o menos, entonces, por lo tanto, si es que vamos a hacer esta inspección de rutina, lo primero, cuando uno va a operar cualquier vehículo, debería revisar niveles, ¿no? Agua, aceite de motor, aceite de caja, eso es más o menos lo básico, ¿no? Antes de poder encender el vehículo. Y después viene todo lo que sería el tema rodado, ¿no? Presión de los neumáticos, qué sé yo, el estado de los neumáticos, y después ya más bien cosas estructurales, como por ejemplo puede ser pasadores por ejemplo elementos de sujeción como pernos, tuercas, qué sé yo, que pueden estar sueltos, tanto en las ruedas como en los, ¿cómo se llama? En los accesorios que puede hacer la pala o el aguilón, aguijón o cucharón también, bueno, le dicen de varias formas. Obviamente, bueno, hay que siempre, lo primero que hay que considerar es la seguridad, ¿no? Los aspectos hay que, en caso de identificar siempre, por ejemplo, dónde están en caso de un incendio, ¿cómo se llaman? Los extintores, ¿no? Y ese tipo de cosas. Bueno, de ahí en adelante ya viene más cosas como un poco dirigida ya a la operación misma, ya desde dentro de la máquina, pero eso ya es con el equipo en funcionamiento, ¿no? Había dicho entonces que a 250 horas se hacen los cambios de filtro, aceite de motor. Yeah. Aceite de motor. Esta tipo de maquinaria tienen distintos tipos de ¿cómo se llama? De lo que es lubricación, ¿ya? O sea, son elementos diferentes. Por ejemplo, todo lo que son pasadores se lubrica manual, claro, con la maquinita engrase. Por ejemplo, acá esta máquina es 4x4, ¿no? Entonces tiene aceite de los cubos reductores, el diferencial, ¿me entiendes? Son distintos aceites, ¿eh? O sea, es la misma calidad, el mismo tipo de aceite, ¿okay? Pero son diferentes elementos, ¿ok? Entonces, tenemos, por ejemplo, como elementos mecánicos aparte, ¿cierto? Tenemos lo que se engrasa, lo que son los pasadores, en este caso, por ejemplo, los cubos reductores, los diferenciales, el motor, la caja de cambio, el diferencial, son todos aceites distintos, ¿me entiendes? Yeah. Entonces, eso tiene que tenerlo claro cuando ustedes van a operar un equipo, ¿eh? Para que ustedes se posicionen, la estructura de... para que ustedes se posicionen más o menos en qué momento digamos, está el equipo en sí mismo. Por eso se habla de la hora de operación, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, una maquinaria, en este caso una Reto, que esté bajo las 10.000 horas, todavía está en la juventud, claro. ¿Cómo se llama? Mecánicamente, ¿no? Dentro de lo que sería la vida útil. De las 10.000 en adelante ya pueden empezar a fallar otros elementos que quizás no son muy difíciles de determinar si es que pueden tener alguna falla, ¿no? Como te digo, bueno, todo lo que son consistencia y tipo de aceite y todo lo demás, eso va por catálogo. ¿Okay? Lo que usted, para este caso, yo creo que hay dos formas de ¿cómo se llama? De abordar este tema, ¿no? Uno es si uno piensa aprender esto solamente para operar en la vida, o si lo piensa como un tema de negocio, ¿no? Ya si se pretende independizar y tener su propio negocio y su propia máquina, ¿eh? Entonces ahí, claro, ¿cuál es la diferencia? Entre que si usted lo va a mirar solamente como un operador, se va a limitar a estas cosas, ¿me entiende? Que son más de rutina, ¿eh? Si lo quiere mirar como negocio, lo tiene que mirar ya con un tema usarlo hasta que ya... mucho más amplio, ¿no? Es un poco distinto, claro. Porque como vida útil, mantención exacto. Y sobre todo eso también los consumos, ¿me entiendes? Por ejemplo, esta tiene un consumo promedio de más o menos 7 horas, o sea, de 8 litros de diésel por hora. Eso más o menos es lo que consume.
dependiendo del trabajo. ¿Cuándo gasta más? Ah, bueno, las máquinas tienen un indicador si ustedes son buenos operadores o malos operadores, ¿verdad? Casi todos lo tienen, ¿no? Que es la temperatura del motor. Eso les va a indicar si ustedes lo están haciendo bien o mal, ¿ya? Entonces, como les decía, si ustedes lo quieren mirar como negocio, tienen que mirarlo más amplio, ¿no? Y si van a solamente operar, bueno, no digo que sea más fácil, pero ¿cómo se llama? Pero hay que considerar otras cosas. ¿Cómo lo indica acá si lo estoy haciendo bien? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo lo arroja la máquina? Por eso, a ver, Reloj de temperatura. Es como el auto. El auto uno le da mucho. Aumenta mucho más de lo normal hasta la zona de operación óptima. Si va más allá del rango de operación óptimo, te está marcando y está indiciando que primero estás sobreacelerando el motor, no está recibiendo la refrigeración adecuada y la pregunta es ¿por qué? Porque estoy haciendo algo mal. bueno, eso es como algo coloquial, ¿eh? ¿No? Claro. Es una cosa que uno la aprende en terreno, ¿no? Esto no lo encontrar en ningún libro. Pero eso le va a indicar si la máquina trabaja fresca, lo está haciendo bien, ¿me entiendes? Claro. Y lo está haciendo bien desde el punto de vista de la operación y del negocio también, porque está cuidando la máquina, ¿no? Más vida de útil. vida de... Exacto. Y otro en cuanto al movilizar el equipo, ¿qué es una caja normal o caja full? Caja... Mire, es que esto depende de la experiencia que tenga cada uno. Este es en el fondo un vehículo automático, ¿eh? Ya. Se maneja Sí, como un sí. vehículo automático. Usted tiene una caja selectora de 4 marchas, Claro. pero esto grábenselo, chicos, ¿ah? Todos los trabajos que haga la máquina son en primera, no hay otra opción. A no ser que Para ustedes fuerza, para salgan, tomar fuerza. cuando ustedes se trasladen de un lugar a otro, pero todos los trabajos son en primera. Por ningún motivo en segunda, nada que cargar con segunda, a no ser que falle una máquina y necesiten meterle segunda, es la única opción, pero todo es en primera. Primer cambio, siempre se hace con toda la potencia de ¿cómo se llama? del equipo. En este caso este tiene 82 HP, un motor turbo diésel de 4 cilindros. Y como le digo, En otro equipo, modo tortuga. claro. Entonces, y bueno, todo lo va dando la experiencia, por supuesto. O sea, importante esto, mientras más horas, por supuesto, mucho mejor, ¿no? Si, como le digo, no sé, el que tenga experiencia con vehículos, por ejemplo, con vehículos automáticos, ¿cuál es la diferencia? Que estos vehículos trabajan mucho hacia adelante y hacia atrás, entonces tienen una palanca selectora que le da la dirección hacia adelante y hacia atrás. Eso, Como lo automático. se usa mucho en comparación con un vehículo normal que tiene, no sé, dentro de la misma caja, tiene, ¿cómo se llama? La reversa, ¿no? En este caso lo tiene en un elemento aparte para poder facilitarlo, ¿no? Para la comodidad. En este caso, si es pura primera, tiene que tener alguna cantidad de revoluciones, no sé, 1008, 2000. Mira, lo que pasa es que, por ejemplo, si tú aceleras a fondo, está seteado a 2500 RPM, no lo voy a acelerar más. Claro, pero ahí entonces sería la... Es el límite que tiene, Claro. no la podéis castigar más. Ahora, claro, si tú quisieras meterle mano y acelerar nada, se puede, ¿eh? Ya. No, pero para el funcionamiento adecuado, que gaste lo menos y también trabaje bien, Por eso es que ahí es donde, a donde vas conociendo el equipo. ahí por ejemplo, usted iba a equilibrar el tema de como le decía, la temperatura. Usted le va a ir indicando Ah, sí, ya. a lo mejor el ritmo, porque aquí también hay otra cosa importante, que hay que considerar. Estas máquinas no son tan ergonómicas como andar en un vehículo que no tiene amortiguación, ¿ves? La amortiguación la tiene el asiento. Entonces, también el ritmo que ustedes lleven, también les va a significar que les duela más o menos en la espalda, ¿me entiendes? Entonces, es el tema de cómo se llama. Bueno, hay pillería y maña, por supuesto, siempre hay que fijarse que las canchas o los caminos donde la máquina se mueva tienen que estar lisos, ¿eh? Y ustedes mismos tienen que irse arreglando. Y es para cuidarse su propia espalda, nada. ¿Dudas, consultas? Nada. Es que cuando nos subamos van a salir todos. Ante una emergencia, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer si tenemos problemas de corte? Levantar la corriente. Apagar la Y máquina. preguntaron dónde está el cortacorriente.
No, esta no tiene para emergencia. No tiene para emergencia. Entonces, ¿qué alternativa tenemos ahí? Tirar corriendo. Tirar corriendo. Salir corriendo. Arrancar. Desconectar la batería. Desconectar la batería. Bien simple, no hay que darle mucha vuelta. ¿Y cómo la desconecto? El tema de los incidentes eléctricos son tremendamente rápidos. Cuando hay un corte, Pero si hay que sacarlo con una llave. no se produce ahí el daño. Se produce en toda la línea. Pero en este caso, profe, si el equipo queda energizado por el tema del material del equipo, saltarlo, ¿no? Hasta O sea, energizado, entrar bajarse del equipo sin tocarlo, ¿no? en contacto con, Claro, con alguna línea energética. línea energética. Claro. ¿Cuáles eran las indicaciones que vimos ahí? Obviamente había que mantener la Mantenerse distancia. ahí porque de adentro están aislados. Hasta que no tengan la certeza de que no hay Seguro. conexión, no hay energía en el vehículo, mantenerse ahí. El vehículo viene con cubiertas para evitar justamente eso. Y lo otro es fundamental, el Zapatos de Zapatos de seguridad. seguridad. equipamiento. El guante también es protector del no conductor, por lo tanto te arroja ciertas situaciones. Y el grito de inmediato aislar dolor. La inspección, ¿por dónde la inician? Ustedes me dijeron ya, por delante, ¿cómo sería? De acuerdo a la inducción que le hizo Nicolás. Nicolás. Niveles. Esa observación es importante, del observar el suelo, porque cuando tenemos algún tipo de filtración, lo primero que va a quedar la aureola en el piso. Aquí probablemente no vamos a encontrar nada porque el vehículo viene en movimiento, pero donde se deja estacionado habitualmente, si empiezan a aparecer esas aureolas, significa que hay fuga. ¿Y cuál sería la causa? ¿Qué más? Alguna goma, Empaquetadura y falta uno, que es importante. ¿Qué son las unidades que nos permiten sellar? Horrines o retenes. Los retenes son importantes, un retén dañado, se te va de un viaje y te fuiste, o sea, te echaste la pieza. Por eso es importante esa parte. En el caso puntual de las mangueras, observar siempre, recordemos que son mangueras de caucho. El caucho tiene cierto nivel de duración. Al momento de presenciar, visualizar grietas externas, significa que ya esa manguera está anunciando vida. ¿Dónde? La manguera esa. Por ejemplo, mira, aquí esta situación puntual. Estas mangueras ya están indicando que tienen, Se van fisurando. se van fisurando. Si la fisura está externa, significa que internamente también tiene. O sea, ya la vida útil está. Ahora yo no sé cómo anda en tiempo de horas, debería estar en periodo de cambio ya. Normalmente se hace una inspección visual y claro, si están un poco rotas por fuera ya habría que irlas cambiando. Sí, porque va a llegar. Recuerden que estos equipos trabajan a alta presión. Entonces una manguera que no sea capaz de soportar la presión se va de un viaje. Lo que siempre dijimos, la observación es bien práctica. ¿Qué es lo que posibles daños? Lo que hacía mención Nicolás. Todas estas piezas que son móviles, los pasadores, la observación de las botellas hidráulicas. El secreto de la conservación de una botella hidráulica, ¿dónde está? En el codo. ¿Mm? Que esté limpio el vástago. Cualquier situación, fisura, raya o algo, significa que hay una situación anormal ahí. Ese es el mejor referente, observar que siempre se mantenga así, brillosito. O sea, no tiene mayor problema. Ahora, entendiendo que siempre hay grasa o Obvio, aceite en pues. todas partes, ¿cómo yo logro darme cuenta que tú sabes que tengo esta pieza mala? Porque va a estar húmedo fresco. ¿Mm? Muy buenas gracias. Tendría que estar- Ya. Porque esto funciona con hidráulico, con aceite. Es distinto al pasador que lleva grasa.
Esto es grasa, o sea, es una lubricación más densa. Esto es líquido. Si hay fisura o filtro, tú lo vas a notar fresco. No va a haber esta superficie de polvo. Adherente. Para saber cuánto engrase hay, cuántos puntos de engrase, cómo sé yo. Mire, deberían ser alrededor de 2 gramos por cada punto, pero de forma práctica es cuando el, ¿cómo se llama? Cuando revienta, cuando si el pasador le bota por el borde, está bien engrasado. Ahí se produce un recambio de la grasa. Y ahora, Con la- Va lavando interiormente prácticamente. ¿cómo sé yo dónde hay puntos de engrase? ¿En todas las uniones? Los pasadores, todos los pasadores, ¿no? Ahí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno, todos los pasadores. Y todos tienen el conector para Sí, después todos colocar la pasadores. máquina y Esta tiene cerca de más o menos alrededor de 30 puntos de engrase. ¿Y eso cada cuándo se engrasa? ¿Cada vez que lo necesito? O también va fuera dentro los de las pasadores, horas de las masas, los carbones uso. que son un poco distintos al tema de los engrases de los pasadores. buena la pregunta que cada cuándo tengo que engrasar. Va a depender directamente del trabajo que he desarrollado. Exactamente, ahora debería ser en este caso una vez a la semana por lo menos. Pero si estuviera operando, por ejemplo, espolvoreando, moviendo tierras allí como ese, que es volátil, o sea, prácticamente... Mire, todo depende de si, por ejemplo, los pasadores y los bujes están en buen estado, se engrasa menos, ¿me entiendes? Pero por lo general, por recomendación, debería ser una vez a la semana. Este elemento de adelante se engrasa menos, ¿ves? Este de acá atrás sufre más, tiene más esfuerzo mecánico, entonces este hay que engrasarlo 2 veces a la semana, o bueno, ideal, ¿ves? Cualquier grasa, ¿qué tipo de grasa? La indicación te la da el manual. Fabricante determina, lo mismo que los aceites. Por lo general es grasa EP2, que es la más común para encontrar en el comercio, ¿no? Multipropósito, multiuso Claro, que se llama. hay EP2, EP3, dependiendo de los aditivos de extrema presión de los que usted pueda necesitar, pero normalmente se usa eso, ¿no? Ahora, como dista un poco de lo que porque el fabricante siempre va a proponer cosas que las desarrollan dentro de un laboratorio. Y su propio origen. Claro. Ahí está su negocio. Exacto, el negocio va a ir también. Normalmente ellos fabrican o tienen su propia línea de producto que va amarrado con la venta. Exactamente. Económicamente hablando. Es un negocio redondo. redondo. La supervisión después de acá adelante, profe. Ya supervisamos Ya. era. Apertura de revisión de motor. ¿Qué dijimos? Nicolás les dijo, había que revisar aceite y veles. Líquido refrigerante. Bueno, no Líquido agua. refrigerante. Ya. ¿Se puede abrir? Sí, ¿Para que pues. lo veamos? ¿Le puede abrir el...? No. Olvídalo. Este acá el nivel de agua, ¿no? Aproxímense. y Miren, ustedes son- para que Son 3 cosas básicas de las que ustedes se tienen que fijar antes de operar la máquina. ¿ya? Por ejemplo, hay cosas y elementos que tienen mayor relevancia en que si pueda fallar el equipo, tener una falla catastrófica o no, ¿me entiendes? Entonces es como cuando suenan un montón de alarmas, ¿no? En cualquier cosa, ¿cuáles son las más importantes? ¿Ah? ¿Qué es lo que hay que atacar primero? ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, el agua, ¿ah? Porque esto mantiene frío no solamente uno que enfría el motor, ¿ya? Estas máquinas con el trabajo en sí mismo toman mucha temperatura, entonces tanto el sistema hidráulico, que es independiente del sistema de la caja, tienen sistemas de radiadores diferentes. En este caso acá tenemos 3, que uno enfría el motor, uno enfría la caja de cambio y otro enfría el sistema hidráulico, ¿ya? ¿Ok? Ya, entonces, pero solamente el que hace la mezcla entre aire y agua para poder enfriar el motor es solamente el que usa radiador que usa agua, el del motor nada más, ¿ok? Ya los otros funcionan con aire nada. Ya, entonces acá tenemos el nivel de agua, acá tenemos el nivel de aceite del motor. Estas máquinas modernas siempre pretenden o buscan ese del hidráulico
¿Cuál prefiere? ¿Esta de acá? Ahí está aceite. Esa. Mira, aquí tenemos ese es del aceite de la caja, ¿no? Sí. Entonces, acá, lo que pasa es que acá lo ideal sería que nosotros, para poder hacer esta revisión, levantáramos el El balde, sistema hidráulico. levantáramos el balde y pusiéramos el seguro. ¿Ah? Siempre, cada vez que ustedes vayan a intervenir el equipo, tiene que tener el seguro puesto, ¿sí? ¿Ya? Entonces, bueno, como les decía, el fabricante siempre pretende la ergonomía y la facilidad para poder tener acceso a los elementos con facilidad, ¿no? Entonces, por eso que acá están los tres juntos, ¿no? Ah, chucha, tengo esta cosa suelta. Cierras el capó, levantas la pala, la dejas arriba Ya. y ahí Entonces, conectas el seguro. nivel de aceite del motor, nivel de aceite de la caja de cambio, y acá ahí hay una mirilla que es el nivel de aceite hidráulico, ¿tá? de los accesorios, ¿ok? Y el agua. Ya, eso, cada vez que ustedes vayan a, supongamos que está ese equipo parado ahí una semana, ustedes dicen, oye, vayan o operen ese equipo, lo primero es eso, ¿tá? Los niveles. Los niveles, nivel de aceite motor, aceite caja, agua, ¿ya? Después viene el otro, estas cosas ya Líquido refrigerante. exteriores, ¿no? Como hablábamos, los pasadores, qué sé yo, la presión de los neumáticos, etcétera. Claro, esto, ¿cómo se llama? Pero, digamos, porque ahí ya tienes que entrar a desarmar algo, a intervenirlo, ¿eh? Y ahí es donde a veces, por el hecho de ser operador, tú tienes ciertos límites, ¿me entiendes? Hay cosas que tú puedes hacer y cosas que no puedes hacer. ¿Entiendes? Entonces ya ahí ya depende. Pero eso básicamente, o sea, si un equipo tiene agua, tiene aceite, no debería haber problema para poder encenderlo, ¿no? Y ahora hay que operarlo, ¿no? Combustible. Ah, ese, combustible. Importante. Ese me Pequeño gran faltaba. detalle. Ese me faltaba, ¿no? Que es el más importante. ¿Y por dónde se le echa el combustible? Acá, bueno, Al otro lado está el tanque. acá va la batería, ya. Ahora, y ¿podemos la caja de verlo? herramientas. Si bien es cierto, vemos los niveles. Todos los equipos son distintos, ¿no? Sí. Pero todos siempre están juntos. No, Aceite, nivel. Eso es importante porque, Buen detalle. porque los equipos más antiguos son menos ergonómicos, ¿me explico? O sea, tienen menos facilidad, menos acceso, ¿me entiendes? La varilla está metida por Entonces, allá. por eso siempre es importante cuando uno va a, ¿cómo se llama? Va a operar siempre es ideal es tener el catálogo del equipo. Saber dónde está. Eso es raro cuando lo encuentras. No existe. No existe. Pero ahora todo se puede googlear, ahí uno puede buscar información. Pues. Entonces, claro, pero eso. Y como el diésel, como dice ella. El etiquetado, acuérdense, siempre existe. El problema es que a veces no está útil. No es visible. Claro. Pues ahí está el esquema completo de la máquina. Tienen las etiquetas de seguridad, acuérdense. Pero Hay que Pero igual aprender se a puede reconocerlo. Sí, Exacto. es que eso a diferencia de antes, hoy en día se puede encontrar la información más fácil. YouTube. Vayan observando. Y el reconocimiento de la etiqueta. ¿Esto qué te dice? Cuando te aparece un candado, ¿qué es lo que es? Que seguro. Seguro. Por lo tanto, cuando se va a hacer la maniobra y vamos a dejar la pala arriba, seguro abajo. Y eso evita además el forzar los sistemas hidráulicos. Eso se hace para colocar el seguro. Uno levanta la pala y el otro coloca el seguro. O deja No, la pala acuérdate como que el sistema enganchada. hidráulico queda arriba. Por lo tanto, tu operador puedes bajar y conectar tu seguro. O sea, no necesitas, no es que se vaya a venir. No, por eso pregunto. Abajo solito. No debería. No, Pero, si llega a pasar eso porque ya el sistema de elevación está, el bombín está reventado ya. Siempre muy atento, acuérdense lo que yo le decía, los etiquetados. Aquí que nos dice, Qué zona de precaución. riesgo, es decir, Sí. cuando voy a abrir el capó, cuando voy a hacer intervención, tengo que tener la prevención de motor apagado, que no haya ninguna, que la temperatura corresponda. Porque si meto la mano y está con temperatura, vamos a terminar con una quemadura.
mantener Exacto, distancia. bien. Y así uno empieza a dar la vuelta, fíjate, ahí hay temperatura. Y te lo va marcando, te va diciendo. Si en este aspecto los equipos vienen muy etiquetados, muy bajo mucho estándar de seguridad. Lo que hay que hacer es observarlo, yo por eso les digo, es fundamental en la parte observar, el meterse, el conocer el equipo. Para, se mencionó que era 4x4, ¿cierto? Para traslados se utiliza tracción simple. Sí, sí, correcto. Eso es importante. La doble tracción es solamente para trabajar. Operación. Activada y en primera. Primera, claro, si tú vas a estar en primera puedes ocupar la doble, de lo contrario no debería en realidad. Ya. Se puede, usted me dice, se puede, sí, pero ¿para qué? En realidad no tiene sentido, ¿no? O sea, tú podrías ir en cuarta con, por ejemplo, esta máquina tiene un sistema de seguridad que cuando yo, por ejemplo, voy en cuarta, traslado, por ejemplo, en una carretera, yo piso el freno y me conecta la doble tracción. Me la conecta porque todo lo que sean, esta configuración donde tienen la rueda más grande atrás y la rueda más chica adelante, como los tractores, casi ninguna de estas máquinas tiene frenos adelante, ¿me entiendes? Todos los frenos son atrás. Entonces, esta es una cosa que, no sé, vehículos, tractores nuevos y de mucha potencia vienen igual, son modernos y todo, pero es la misma forma. La Entonces, configuración es así. claro, entonces esta tiene como un poco para ayudar a la frenada, engancha la doble tracción, esta máquina, pero en cambio en tercera y cuarta lo hace. En primera no lo hace, no engancha automáticamente la doble, eso tenéis que operarlo tú. ¿Por qué la rueda es normal que esté? Elevada, porque el cucharón quedó Claro, lo que abajo. pasa es que también por seguridad El siempre balde. Ya. es mejor dejar apoyado el balde Ya. frente a cualquier cosa que se pueda mover, ¿no? Para que no Ah, se, ya. es como un freno adicional. ¿Las ruedas traseras llevan agua igual que los tractores? No se estilan en las retos. Eso se supone que el agua en los tractores tiene dos efectos. Uno es el peso, o sea, tiene tres en realidad. Uno es el peso, el otro es que es para mejorar la tracción, porque no todos los tractores son 4x4, ¿no? Es para mejorar la tracción. También baja la temperatura del neumático, por lo tanto alarga la vida útil del neumático mismo. Y lo otro es que cuando pincha se demora más en desinflar. La restringe el agua y le dura más el aire al neumático en el caso del que pinche, ¿no? Entiendo que es así, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, en la minería hay vehículos, hay equipos que usan nitrógeno. Y es porque en una operación normal está más frío, entonces alarga la vida útil del neumático. Es para eso. Para los traslados, igual se toma cuando son trayectos largos, ¿se toma alguna pausa para ayudar a la temperatura o no influye Mire, eso? si la máquina, hay una cosa que es súper importante, como le decía, siempre cuando uno esté operando tiene que estar con un ojo en lo que está haciendo y otro en la temperatura, ¿no? Ahora, estas máquinas tienen alarmas, qué sé yo, cuando si le sube la temperatura obviamente hay que parar el equipo, ¿no? Ya, entonces, normalmente en este tipo de equipos, de comparación con los autos, qué sé yo, vehículos de uso doméstico, a estos siempre hay que estar normalmente haciéndole un lavado de radiadores. Nunca hay que usar, por ejemplo, una hidrolavadora, hay que usar agua a presión de la red, con eso es suficiente, ¿no? o aire, ¿ya? Eso solo. Si tú mantienes limpios los radiadores, puedes ir donde queráis y no debería subir la temperatura más allá de la mitad, ¿no? Ya más allá de la mitad es bastante anormal, ¿ya? Siempre debería estar de un cuarto hacia abajo la temperatura. Entonces, en los traslados, claro, se hace eso de a veces parar o bien avanzar. Por ejemplo, si vas en cuarta y tú ves que la temperatura va subiendo, seguir en tercera, ¿me entendéis? Va más lento, debería bajar, ¿ya? Ahora, si tú ves que no baja, tenés que parar nomás y de ahí, como se llama, tenéis que ir viendo. Normalmente eso, como te digo, si hay una temperatura donde tú veis que sube y no desciende por ningún motivo, hay que limpiar los radiadores, ¿no? Ya, y si ahí ya eso no funciona, ya hay que estratificar, ya es mecánica Falla de mayor. bomba, falla de Claro. la presión, el bloqueo de algún sistema, etc.
termostato, bueno, también puede ser algún aceite de nivel bajo también. Porque, por ejemplo, si la caja tiene menos aceite, obviamente se va a calentar más. Y como van los tres radiadores casi en la misma posición, también le sube la temperatura al motor, ¿me entiendes? Hay, ¿cómo se llama? Hay indicadores para temperatura de caja. Por ejemplo, este tiene temperatura alta de caja y temperatura baja también. Entonces, es para cuando está fría la máquina. Eso le indica que tiene que dejarla que se caliente un poco y ahí después ya puede operar, ¿me entiendes? ¿Por qué sucede esto? Miren, hay personas que creen que lo que es, por ejemplo, echar a andar un vehículo y el motor, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede ahí? El lubricante está en el cárter, en el fondo del motor. Entonces, está frío y tiene una viscosidad mayor. ¿Ya? Entonces, cuando el motor parte con el motor frío. ¿Y qué sucede? Que el motor, como el aceite está más grueso, no pasa por dentro del filtro, pasa por fuera. Tiene una válvula de sobrepresión que abre el filtro. ¿Ya? Entonces, el motor se lubrica con aceite sucio mientras se calienta. Cuando ya se calienta, esta válvula de sobrepresión se cierra y el aceite empieza a circular por dentro del filtro. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿por qué no puede circular frío dentro del filtro? Porque lo revienta. ¿Ya? Las bombas hidráulicas son bombas de desplazamiento positivo. Entonces, si yo le pongo una retención delante, va a romper lo que sea, una cañería o se va a romper la misma bomba. ¿Ya? Entonces, ese es el argumento técnico por qué se calienta un vehículo antes de ocuparlo. ¿Ya? Porque al meterle ese aceite sucio, yo le estoy provocando un desgaste mayor al motor. ¿Ya? Entonces, en este caso es lo mismo. ¿Entiendes? Si yo tengo el aceite frío y tengo la bomba trabajando, ¿cierto? Ese aceite no está pasando dentro del filtro, no está siendo filtrado. Entonces, por eso es que tiene un indicador de aceite frío, ¿me entiendes? Por eso. Por eso es aconsejable siempre la toma de temperatura que se haga en ralentí, no con elevación de aceleración, para que vaya el proceso lentamente. Y ya cuando llega la temperatura viene el sistema de refrigeración, la válvula termocalórica, el termostato va a activar y va a enfriar. Pero mientras no ocurra eso, va a estar haciendo este proceso de limpieza del aceite y que permite posteriormente hacer un trabajo mucho más fluido, más liviano en todo lo que es utilización del resto del equipo. Pues acuérdense que los sistemas hidráulicos, los aceites también van a estar fríos y tienen el mismo comportamiento. Por lo tanto, el bombín se pone más pesado. Entonces, y con mayor razón, los que aspiran por ahí de repente a estar en faenas mineras, normalmente en la faena minera que te encuentras ahí arriba, baja temperatura. Entonces ahí el manejo de los tiempos y la temperatura es importantísimo. Y cuando hablamos baja temperatura no son 2 grados 15, sobre cero, 20 grados bajo cero. bajo cero. Así que el tema es fuerte. Y ahí se deja andando nomás hasta que se alcance la temperatura ideal. Exacto. Claro, ahí en esos climas, en esos lugares hay que tener, siempre hay que tener los radiadores con anticongelantes. Eso es importante porque también pues ahí ya nos pasamos al otro extremo que es el frío. Entonces si nosotros tenemos congelados los fluidos refrigerantes, también nos van a fundir el motor. También se nos va a calentar, pues produce el efecto contrario porque no tenemos circulación dentro del motor de refrigerante que es el que lo enfría. Ya. Seguimos a este lado. Aquí lo mismo están los etiquetados. Miren, normalmente cuando uno va a trabajar a algún lugar, la gente se imagina que la pala delantera es como que, por ejemplo, si yo tuviera un árbol grande, hablemos, no sé, 30 centímetros, yo le voy a pegar un choque y lo voy a sacar, ¿me entiendes? Que como lo ven, como un equipo grande, robusto, qué sé yo, y ahí ese es un error de apreciación. ¿Por qué? Porque la pala no es para excavar, la pala
hagamos la diferencia entre la pala y el aguilón, ¿no? ¿Ok? ¿Ya? Este es el aguilón. Entonces, por ejemplo, puede haber así un tronquito chico de un árbol menor, ¿me entiendes? Yo le voy a pegar un choque y la máquina va a rebotar para atrás, ¿cachai? Entonces, la pala es solamente para mover material que esté suelto, ¿ok? Como eso que esté, por ejemplo, ahí está, los dos ejemplos, donde está parado la máquina, todo eso está compactado, está apretado, ¿eh? Yo a eso le voy a meter la pala y la pala va a pasar derecho o simplemente se va a frenar la máquina, ¿ya? Entonces, para eso este accesorio es para poder excavar, ¿no? ¿Ya? Y en ese momento, cuando yo ya se ha soltado el material, ya cuando se ha producido el esponjamiento, ¿cómo se llama? Yo ahí puedo ocupar la pala para poder, no sé, transportarla o qué sé yo, si necesito, digamos, claro, perfilar o alguna cosa, ¿eh? ¿Ya? Si yo, por ejemplo, necesitara tirar un camión que está pegado, ¿ya? Debería tirarlo con esto que tiene mucho más potencia. ¿Por qué? Porque la máquina queda sentada en la pala y en las patas. Entonces, esta máquina pesa más o menos 9 toneladas, ¿ya? Bueno, concentrado en 3 puntos, que sí. Siempre que uno va a excavar, la máquina, los neumáticos no tienen que estar tocando por ningún motivo. Porque ustedes van a sentir un desbalanceo en el equipo, lo van a sentir raro. ¿Ya? Y como le digo, este equipo, ¿cómo se llama? Este accesorio es para poder excavar, ¿no? Para poder soltar el material o lo que ustedes tengan que trasladar. ¿Para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para trasladar material. ¿Entiendes? Si yo, por ejemplo, buscamos, saco una palada y la llevo llena, ¿ya? Y digo yo, ya, levanto las patas, le apoyo los neumáticos, la máquina lo más probable es que se vaya como de espalda, ¿no? Se va a ir hacia atrás, ¿ya? Entonces, para poder transportar material, esto no sirve. Esto sirve para excavar, para poder soltar lo que está más apretado, ¿no? Y obviamente cosas que estén bajo el nivel del piso. Hay un alcance, Nicolás, que ellos como están viendo la operación de las dos máquinas. Con la excavadora, por el sistema de tracción que tiene, sí puedo hacer algo de traslado con la máquina. Puesto que la tracción como es oruga, te permite llevar la pala con carga. La diferencia es que este equipo no te lo permite. Exacto. Ahora, tiene contrapeso el otro equipo. Este equipo no tiene contrapeso, por lo tanto, con este hago las dos funciones. Suelto, empujo. Si quiero mover material, Ocupa. bajo, conecto, levanto, giro, cargo pala. Esa es la operación de la retroexcavadora. ahora sí, como dice usted, yo en el excavador tengo mucha experiencia, no es rentable, ¿eh? Transportar cosas. No, de ninguna manera. Ahora, yo estoy trabajando aquí, claro, un poquito ahí, sí, pero ¿cómo se llama? La excavadora, la gracia que tiene eso es ¿cómo se llama? La capacidad de movimiento, de giro y de excavar. De hecho, la optimización se logra elevando la máquina, haciéndole una cama de apoyo y ahí logra hacer el movimiento preciso. Claro, eso también, por ejemplo, este tipo de accesorios, supongamos ustedes tienen ese montón, ¿no? Ustedes quieren excavar hacia adelante, se puede, pero más o menos hasta el nivel de la mitad de la cabina, hasta ahí funciona relativamente bien. De ahí hacia adelante, hacia arriba, ¿cierto? No es muy eficiente. Todo esto está pensado y hecho para hacerlo desde el piso hacia abajo, ¿me entiendes? Ahí, y estas máquinas tienen puntos de eficiencia, que son más o menos 90 grados, ¿ya? Entonces, son 45, esto tiene la posibilidad de giro, ¿cierto? Entonces tiene 45 grados hacia allá, 45 grados hacia allá, ¿cierto? Son los puntos de mayor eficiencia. Eso quiere decir que va a ser lo más rápido, ¿me entiendes? ¿Ya? Y hacia abajo igual. Ya cuando yo, por ejemplo, esta puede alcanzar cerca de los 4 metros de profundidad, ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, el desplazamiento ya en llegar abajo la hace mucho menos eficiente. Entonces,
ahí tiene más o menos, como le digo, 45 grados, que es más o menos al tener extendido el completo el brazo delante, no el de ataque, La pluma. la pluma, estamos llegando cerca de los 2 metros, ¿me entiendes? Siempre estas máquinas van a llegar, las que, bueno, sin extensión, por supuesto, están llegando entre, no más allá de 3 metros y medio, eso es lo que yo puedo garantizar, ¿me entiendes? Pues por catálogo puede decir 4 metros, qué sé yo, pero si Trabajo efectivo y seguro. exacto, Sí. 3 metros y medio, no más que eso, 3 metros, ¿no? Ahora cuando Nicolás habla, ¿se acuerdan que analizábamos esta semana? Hay unos equipos actuales que aparte de la pluma, el brazo lo traen con extensión. Que permite de aquí un segundo y eso te va a dar más alcance. Pero eso depende del equipo, como venga con el equipamiento. El trabajo de la pluma, lo que estaba haciendo mención Nicolás. Acuérdense, siempre cuando logramos la mayor presión de penetración, ángulo recto, 90 grados. Incluso la pala, cuando mejor logro hacerlo penetrar es cuando estoy en esa línea. Voy a tener la fuerza, la potencia para hacer la acción. Miren, aquí lo que realmente hace el trabajo de excavación son las uñas. Eso es lo que va rompiendo el hacia abajo. Si yo tuviera un cuchillo plano, que hay máquinas, pero son más bien para terminación o, por ejemplo, para traslado de materiales que ya están sueltos, ¿no? Un balde que no tenga, que sin las uñas, que sea plano con un cuchillo, ese no es difícil que siga para poder excavar, ¿no? Para poder ir rompiendo el piso hacia abajo. De hecho, perfilados de ladera se pueden hacer con ese Exacto. tipo de Pero pala. tienen que ser materiales que estén más o menos sueltos, más o menos Trabajados. movidos ya, que tengan cierto esponjamiento, ¿no? Si por alguna circunstancia, ¿se acuerdan lo que decíamos? Que a veces nos puede tocar hacer izaje de carga, que es lo que nos íbamos a fijar. Por ejemplo, están trabajando en una excavación donde se va a instalar tubería. Y les dijeron, oye, hay que tomar uno de los tubos y colgarlo y ponerlo en la posición. Oh, yo lo leí El ayer. enganche. Puntos de izaje. Ahí está. El enganche. Sí. Nunca en La la línea, pala, está nada. la línea. Bien equipado en el sistema para utilizar allí donde vamos a colocar cadena, piola o eslinga, lo que sea. O en la argolla para poder colocar el billete, para colocar el equipo. Y así puedo hacer la maniobra sin mayor riesgo. Siempre el trabajo de este guilón, comparado con el arresto, este debe estar anclado con sus patas. Yo no puedo trabajar con la pala con puro neumático. Ahora, Ah, por eso está con otro esas aspecto de cositas. seguridad con respecto a lo que dice usted, don Carlos, cuando usted hace izajes de carga, ¿no? O sea, estas máquinas no están pensadas para izar personas, ¿ya? No. Por lo tanto, no tienen los elementos de seguridad de fuga de aceite, ¿ok? Entonces, cuando ustedes hagan un izaje, que eso se hace bastante, nunca permitan que alguien esté debajo del equipo, ¿me entiendes? Nunca, porque si se revienta un flexible o cualquier cosa, la hidráulica se descarga, el brazo le va a caer encima a la persona, ¿entiendes? ¿No? Y la manguera reventada te sirve un látigo. Además, pues, claro, eso puede dejar ciego a alguien el chorro, la descarga hidráulica en la cara de alguien. Observamos arriba Ah, un segundo sistema de manguera de presión hidráulica. Eso es cuando cambiamos el equipo. ¿Qué podemos conectar ahí? El martillo. Martillo. ¿Qué más? sí. Una compactadora. Aplanada. Se entiende. Compactadora, eso sí. Y bueno, y todos los equipos que hoy día están apareciendo, porque hay una serie de cosas, incluso aparecen, Claro. hoy día hay pinzas. Con imán, Sí. para controlar. Claro, La barrenadora, ¿no? exacto, está la, ¿Para hacer el hoyo? sí, el barrenador y está esta plancha imantada que hay ahora. Para tomar esas planchas metálicas y las levanto. Todo ese tipo de cosas.
Y eso funcionan igual que el sistema hidráulico que lo otro, lo para activar y va a permitir hacer la operación con ello. Nunca no es recomendable, por ejemplo, hacer algún tipo de movimiento apoyado en los neumáticos. Siempre apoyado en las patas, siempre, bueno, esto tiene un orden, ¿no? Siempre cuando uno va a excavar, las patas primero, ya, y después se sigue con los movimientos del aguilón en sí mismo. Después cuando está terminando es al revés, guarda el accesorio, lo deja arriba y después retira las patas, ¿eh? Todo eso después ustedes mismos lo van a notar raro, ¿eh? Por ejemplo, y lo otro también, a veces, no sé, uno por ahorrarse tiempo, como que de espalda hace algunas cosas, ¿eh? ¿No? Mejor parar, dar vuelta al asiento y... Tomarse el tiempo de hacer... protocolar, Exactamente. seguir el paso a paso. Yo siempre se lo voy a decir. Cuando operamos el aguilón, prácticamente la máquina queda en el aire. Sí, los neumáticos tienen que estar en el aire. Queda apoyada la pala como referente. Ustedes observan aquí, el neumático, el de allá, está prácticamente en el aire. Apoyamos allá, bajamos nuestras patas de apoyo. La gracia de estos hidráulicos que te permite que en un terreno irregular puedas estabilizar el equipo. Claro. Se puede extender un brazo un poco más que el otro. Hasta que quede Eso cuando uno va a excavar es importante que la máquina esté nivelada, ¿eh? Que uno la sienta nivelada. Tiene dos opciones, por ejemplo, usted puede apoyar así, el balde adelante plano, en la cara inferior, o bien, por ejemplo, cuando uno está excavando en una pendiente, ¿ya? Hay un Entonces, ejemplo, hay una- la ladera ahí. Claro, entonces siempre ideal es que la máquina esté con una pendiente a favor. O sea, yo estoy con la máquina aquí y tengo que excavar para aprovechar el peso de la máquina para que me ayude con la pendiente hacia abajo. Pero a veces les va a tocar al revés. ¿Ya? Estar ¿Y qué es lo que arriba. pasa? Es que la máquina se va a arrastrar. Entonces para que no se arrastre, se levanta el balde y se pone plano, apoyado en los cuchillos. Se ancla, Sí, así. eso es lo que se hace. Se ancla, o sea, se invierte Pero- la pala y queda como un rastrillo. Pero como le digo, así se usa más, es más recomendable, ¿no? Bueno, todos los dando la experiencia en todo caso, ¿eh? Después Sí, van a ir soltando. ustedes van a hacer sus propias teorías y todo, van a desarrollar sus propias técnicas. Lo mismo que en el equipo delantero, lo que preguntaron delante, las zonas de engrase, puntos están marcados. Y lo que ya había mencionado Nicolás, dependiendo del nivel de trabajo, faena donde estén, la cantidad de polvo que hay presente en la faena es lo que va a determinar cuánto es el engrase que hay que hacerlo con qué frecuencia. Y la misma metodología, o sea, reventar hasta que salga para ir renovando. Exactamente. Lo que decíamos, cualquier deterioro, cualquier raya, observación del cilindro, del bombín, nos indica cualquier detalle que tengamos en el... Esto siempre tiene que estar así, que yo sé. Aunque de repente puedan encontrarse con una faena, se van a encontrar lleno de polvo. Por eso, ojo, eso es otro detalle importante, lo que lo habíamos dicho en las clases. Orientación del viento, aunque ustedes no lo crean, es muy eficiente siempre tener claro, si el viento está para allá, el viento que quede de mi espalda hacia adelante, cosa que la nube de polvo se la lleve, no me la eche encima, porque al estarla encima estoy ensuciando parabrisas, estoy ensuciando equipo, baja mi nivel de visualización. Lo mismo en la observación de las líneas hidráulicas acá, la inspección, lo que dijimos, cualquier filtración, cualquier situación anormal que se vea, es donde yo tengo que marcar y registrar. Y como bien dijo Nicolás, va a depender de dónde estemos. Si es una empresa donde normalmente la función de uno es solamente operador, yo voy a dejar registrado, indicado las situaciones, y si es una cuestión ya de negocio, ahí ya tienen que entrar a meter mano. Normalmente ahí uno empieza ya a reparar, No, o a hacer claro, y mantenciones ahí mayores. aprende de contabilidad y otras cosas.
Mira, claro, mira, normalmente como, Es distinto a la grúa horquilla. mira, como Ahí hay un detalle. como este lado tiene la palanca de cambio, ¿cierto? Y la otra el control de ¿cómo se llama? Del balde. Siempre uno circula por el otro lado, porque es más cómodo. Y una cosa importante, chicos, siempre cuando ustedes vayan a operar en equipo, siempre traten de, ojalá, estar lo más cómodo posible, o sea, tratar de todas las regulaciones, que tenga un asiento, qué sé yo, porque eso a la larga después trae problemas de salud. Eso es importante, tienen que estar cómodos trabajando. Estas bajas. Es que no debería ser, pues, debería ser todo el mismo asiento, debería ser cómodo para ti. Ergonómico. Claro, siempre que tú, por ejemplo, buscar la comodidad, ¿me entendés, cachai? Si tenías el asiento malo, arreglarlo, ¿me entendés, cachai? Claro. Porque ustedes se fijan, no sé, pues, mira ahí, ese tractor antiguo, ¿me entendés, cachai? Eso no tiene ninguna ergonomía, tiene un asiento de metal, pues, no está pensado en. Claro, quizás el ingeniero que lo hace andando Con la utilidad en más un que terreno por la- plano. Para que cumpla la función útil. Exacto, pero no está pensando en que va a haber una persona 8 horas ahí, no sé, 20 años. ¿me Y entendés, pasando cachai? por un suelo como ese. Claro, claro, entonces, pero eso depende de ustedes tienen que cuidarse y sobre todo eso también tiene que ver, por ejemplo, en que van a haber personas o en que le van a pedir cosas arriesgadas, ustedes también ponen los límites en ese caso, porque esto, como te digo, no tiene, ¿cómo se llaman? Los centros de gravedad de estas máquinas son altos, ¿ya? Entonces cualquier cosa los puede volcar, ¿ya? Una cosa muy, muy importante, o en qué momento donde hay más facilidad para volcar, por ejemplo, cuando uno está cargando un camión con esta pala, ¿ya? Porque ¿qué es lo que pasa? Ahí estamos hablando de 1,5 toneladas, cerca de 2 toneladas, ¿ya? Que lo estamos elevando mucho, entonces el centro de gravedad va a quedar muy alto, ¿ya? Entonces uno en cualquier desnivel, la máquina puede perder el equilibrio, ¿entiendes? Eso es lo más, digamos, es lo más riesgoso donde alguien pueda volcar, ¿me entiendes? En ese momento, cuando usted llega al punto más alto, cargado, qué sé yo, por eso ustedes mismos tienen que arreglarse la cancha, ¿eh? Entonces, por ejemplo, supongamos que llega alguien en un camión aquí y le dice, cárgame aquí, ustedes no lo cargan, ¿me entienden? No, yo te cargo acá porque no es seguro, no es seguro para mí, ¿eh? Entonces, si por ejemplo alguien insiste en esas cosas, simplemente ustedes no lo hacen nada más, O sea, ante la emergencia que tuviese que darse, hay que darse el tiempo de qué? Tomar la pala, dejaste el camión aquí y planas, separas tú. Tu cancha. ¿Cuánto lo levanta? No, mire, esta siempre no tienen por catálogo, vienen con capacidades volumétricas, no tanto de peso. Entonces, por ejemplo, están alrededor de, en este caso, 1 metro cúbico, ¿ya? Y ese, ¿cómo se llama? El aguilón tiene 250, un cuarto de metro. Eso más o menos. ¿Un metro cúbico máximo? Claro, Comienza con un metro cúbico y termina siendo. No, con la capacidad. La capacidad del balde. La máxima es 1 esa metro botella cúbico. de 500 cc. ¿me entiendes? Lo que pasa es que él está manejando el concepto de la grúa horquilla. En la grúa horquilla, tú la medida que vas izando, vas bajando tu nivel de levante, de carga. Es que esas sí vienen con un factor de cuánto peso yo puedo levantar. Eso por altura. El diseño viene la así. gravedad. Por efecto. Esta levanta todo el peso pero queda inestable. Exacto. ¿No? Esta levanta todo el peso pero queda inestable al levantarla mucho. Claro, es que a medida que usted más la levanta, es más riesgoso porque el centro de gravedad es más alto. O sea, en el fondo es una cuestión de manual. O Porque sea, en estricto rigor toda máquina, mientras más altura y más peso, es más riesgoso. correcto. por supuesto. Pero, ¿dónde está la diferencia? En que aquí el paso a paso es fundamental. Es decir, tu izaje, ¿cuándo lo vas a hacer? Cuando estés frente al camión. Y no esta típica maniobra que van girando y ya van levantándola. Ahí es donde caemos en los riesgos. Y además el piso. O sea, yo tengo que llegar, me pongo frente al camión, levanto y boto. Y ahí es menos el riesgo porque El paso a paso es fundamental. Siempre en la operación de este tipo de equipo, uno tiene que tener, darse el tiempo de mejorar el piso, mejorar los accesos, ¿cómo se llama? Porque eso también le
le asegura más años de una buena espalda, ¿no? De una buena columna, de verdad, porque los rebotes esos son los que, por ejemplo, en esos hoyitos, qué sé yo, esto copia todo lo que, cualquier imperfección ustedes la van a sentir, ¿no? Lo transmite. Claro, entonces porque no tienen amortiguación, ¿no? Entonces por eso ustedes dependen de irse arreglando la cancha, arreglarse el camino. Si no, lumbago. Lo bueno que está ciática. Tapa eso. Sí. Ya, a ver, como la cabina es reducida, hagamos unos grupos de 5 o 6, no más que eso, para que estén al lado al momento en que dé el arranque la,